Yo precisamente he estudiado las estadísticas y he comparado con otros países. Desde luego hay escasez, hay desabastecimiento, hay zozobra, pero el que ha vivido y trabajado para Naciones Unidas por décadas y conoce la situación en países de Asia y de África y de Latinoamérica, sabe que esta situación en Venezuela no llega a ser una crisis humanitaria. Sin embargo, se está repitiendo y repitiendo de manera que muchos piensan que efectivamente el país está al borde del desastre. Y entonces, ¿cuál es la verdadera situación de Venezuela? De acuerdo a lo que usted trabajó para el informe de las Naciones Unidas, ¿cuál es el diagnóstico de Venezuela entonces? Venezuela sufre una guerra económica. Venezuela sufre un bloqueo financiero. Venezuela sufre un alto nivel de contrabando. Y desde luego Venezuela necesita la solidaridad internacional para resolver estos problemas. Primero que nada, hay que terminar la guerra económica. Hay que levantar las sanciones, porque precisamente esas sanciones están empeorando la situación de desabastecimiento y están empeorando la situación sobre todo en el campo de las medicinas. Es insoportable pensar que teniendo una crisis de malaria en la República de Bolívar, en el Amazonas, que Colombia no entregó la medicina contra el malaria y que Venezuela tuvo que obtenerla en la India. Pero entonces, sin embargo, profesor, una consideración ahí. Entonces, si usted me dice que no hay una crisis humanitaria, que la situación es de bloqueo, ¿cómo se entienden los discursos del secretario de Estado de los Estados Unidos, de ciertos mandatarios, de ciertas autoridades que prácticamente están planteando que se invada, que se vaya en ayuda humanitaria, que se coloquen fuerzas armadas internacionales en Venezuela y además, acoto esto ya, derrocar al gobierno de Maduro? Bueno, es evidente que desde el año 1999 que una serie de estados quieren el cambio de régimen en Venezuela, y por eso fue que se organizó el coup d'etat de abril del 2002. Ese deseo de destruir la revolución bolivariana y de abrogar todas las leyes sociales que se adoptaron durante los años de Chávez y de Maduro. Ese propósito existe y ese propósito es lo que explica que se usa cualquier argumento, aunque el argumento no sea válido, para impulsar la idea de regime change. Esta idea, desde luego, es violatoria del capítulo 4, artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, es violatoria de la Carta de las Naciones Unidas, artículos 1 y 2, es también violatoria de numerosas resoluciones de la Asamblea General, como la 2625 y la 3314. Es cualquier injerencia, no solo militar, cualquier injerencia económica en los asuntos internos de un Estado es contraria
Pero en estas circunstancias también, doctor, el tema pasa porque en este proceso, después de que terminó la violencia, después de que se constituyó la Asamblea Constituyente, valga la redundancia, hay un proceso de diálogo con la oposición. Y ese proceso de diálogo ha sido incluso silenciado por los medios de comunicación y últimamente incluso ciertos actos de sabotaje en la misma ciudad de Caracas por parte de grupos opositores, es de suponer, no son visibilizados. Entonces, ni diálogo, ni lo que se está haciendo al interior contra la ciudadanía venezolana se visibiliza en el exterior. Entonces, ¿cómo consolidar, cómo constituir, cómo elaborar y configurar una idea real de lo que pasa en Venezuela? Como le digo, tiene usted que ir a los medios alternativos en el Internet, porque efectivamente el mainstream media no está interesado en diseminar una imagen completa de la situación en Venezuela. Y, por ejemplo, usted me está entrevistando ahora. Yo creo que como antiguo alto funcionario de Naciones Unidas, yo era el secretario del Comité de Derechos Humanos, yo era el jefe del Departamento de Quejas de la Oficina del Alto Comisionado antes de ser experto independiente. Cuando yo me pronuncio sobre algo que no sea Venezuela, por lo general el BBC y el New York Times lo recogen, lo diseminan, etcétera. Pues en el caso de Venezuela, CNN, BBC me han completamente ignorado, como si mi visita a Venezuela no hubiese tenido lugar. Y por eso es que ¿quién quiere entrevistarme? Telesur, RT, Sputnik, pero es una forma de manipulación de la opinión pública cuando ni siquiera se informa que un relator especial de Naciones Unidas ha sido invitado a Venezuela y que va próximamente a presentar un informe.